decir algo en el aire para no mezcle fútbol con política. Nos encanta este momento, ¿no? ¿Es nuestro momento favorito, Tincho, de este programa? Sí, claramente. Con distancia, siempre que viene un partido de Uruguay en eliminatorias, aprovechamos, tenemos la excusa para hablar de nuestro rival, pero no en términos deportivos, que ya lo hicimos con Diego Franco, sino en términos políticos, históricos, económicos. Peña, Marito Abdo, Lugo, Franco. ¿Cerro Porteño? El 11 de Cerro Porteño. Pero Guasmosi. Y podríamos seguir. Podríamos seguir y vamos a seguir, de hecho, pero lo vamos a hacer con Gabriel Kirchi, historiador, que ya está con nosotros para acompañarnos. Gracias por venir, Gabriel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. No lo habíamos calculado, pero necesito hacer una pequeña introducción contigo, porque se acaba de retirar Luis Suárez, y yo sé que vos sos un gran fanático y un gran entendedor de la figura de Suárez. Ya se veía venir esto en estas últimas horas, pero imagino que la noticia te habrá llegado con la fuerza que tiene una confirmación. ¿Qué sentimientos te genera? Bueno, muchos, ¿no? Creo que lo más importante es como la posibilidad que nos brindan este tipo de figuras de sentirnos que estamos viviendo la historia. Yo creo que a veces no nos damos cuenta hasta que están estos. Hay un relator brasileño, bueno, Martín, que es relator, tienen grandes relatores en Brasil, sí, que cuando le hizo el gol al Inter decía, porque viste que ellos improvisan, además decía, o diferenciado, decía, no podía creer que ese gol que patea fuera del área, que armaba como un taquito y la clava en un ángulo, viste. Y yo creo que esa diferencia de cómo jugando al fútbol, como a todos nos encanta, él le ponía un plus de pasión, de sacrificio, un plus también de rebeldía sin perder el amor al juego, competitivo en el sentido más divino de competir jugando, ¿no? No competitivo para tener likes o para ser una vedette del Star System, ¿no? Y eso creo que lo volvió, bueno, eterno, ¿no? Y ahí, esos llantos que él presenta, que son genuinos casi que antes de hablar, lo hacen histórico, ¿no? Y no hay ninguna pose ahí, creo que todos lo sabemos, y genera esa empatía que trasciende muchas cosas, trasciende generaciones, ¿no? Yo qué sé, yo lo veía y me acordaba, porque esto no es una construcción solo por la épica, si se quiere más larga de toda su carrera, cuando lo van a operar allá en 2014, que ya era una figura muy querida y todo, ¿no? Pero estaba todo el tema de la lesión con los ingleses y podía jugar en el Mundial, y no sé si se acuerdan ustedes la cantidad de gente alrededor de la ambulancia que no dejaban bajar, ¿no? Que ve como, porque hay un cariño que es popular, que tiene una explicación, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura futbolera, más cruzada por otras cosas, no solo por lo mediático, ¿no? Yo qué sé, esa figura del maestro Tavares, del fútbol, de los barrios, de los pueblos del interior, ¿no? Ese cariño que hay en todo el país por él, me parece que bueno, que es muy lindo poder agradecerle, convivir con él. Sabiéndote no solo un gran futbolero, sino un defensor acérrimo de Suárez, por lo que dijiste acá, pero por las veces que te escuchamos y te leímos en redes después de partidos, exteriorizando lo que sentís cuando lo ves jugar. Si es que hoy viste la conferencia de prensa, ¿cuántas veces lloraste? No, vos sabés que en realidad, por suerte, no lloré al final. ¿Sabés cuándo lloré, Martín? Cuando, en realidad me quebré después, cuando en realidad hubo cosas muy emocionantes, pero también es esa intención de uno de tratar de seguir como acompañando el momento. Pero me acordé, ¿sabés de qué momento me acordé? Que me pareció increíble. Me acordé, no sé, acá en casa, aparte, bueno, tenemos un gran cariño con él, poniendo el primer partido de él en Barcelona, después de todo lo que había sido esa sanción grosera, racista de la FIFA, abusiva, mercantilizadora. ¿Y cómo? Porque te acordás que debutaba, que jugaban Neymar y Messi, ¿no? Y él venía de la sanción. Me acuerdo que se pasó haciendo pases, un crack, ¿no? O sea, no estuvo no hizo ninguna de más, jugó muy bien, asistió, dio asistencia y todo, ¿no? Pero era como volver de a poco, ¿no? Como empezar todo de cero. Y siempre me acuerdo una persona que, bueno, nosotros que compartimos generación, lo vimos como golero contra Uruguay, Andoni Zubizarreta. ¿Te acordás que era el gerente deportivo de Barcelona?
y tiempo antes de que Suárez debutara, algunos de estos periodistas, que llamarle periodistas mucho, ¿no? Comunicadores de la superficialidad le decían, ¿cómo alguien que mordió va a jugar en Barcelona? ¿Viste? Cuando se ponen también ahí los clubes a creerse que son más que las personas, y Zubizarreta le contestó, en Barcelona creemos en las personas, no en las estrellas, y las personas tienen derecho a equivocarse y corregirse, ¿no? Y me parece como súper también interesante de esa peripecia vital, ¿no? Lo recordaba hace un rato un oyente en un mensaje que no habíamos leído, pero Max, que decía que había que recordar que además volvió en un clásico contra el Real Madrid, en el Bernabéu, ese partido que menciona Gabriel. Y se aburrió de hacerle gol al Real Madrid. Se aburrió. Sí. Una cosa maravillosa. Y él también tuvo esa cosa de como ubicarse en el contexto, ¿no? Siendo tremenda figura, pero no se nubló, no se encegueció por ya demostrar enseguida. A mí me parece como muy, muy valioso, más allá de... Después hay gustos, cosas de fútbol que se pueden conversar, pero creo que es un re lindo ejemplo también de nuestro Uruguay, ¿no? A mí que me gusta mucho la historia, también Uruguay genera en sus mejores momentos históricos las posibilidades para que personas de diferentes estratos sociales se puedan dar la chance de superarse y hacernos mejor un poco a todos, como fue en otra época el Mago Scarone o Leandro Andrade, o en otros, también pasa en la cultura, en la comunicación, ¿no? En el carnaval, y creo que Luis ha sido, y esto no es un ranking, pero por diferentes factores, como una de las más lindas expresiones del Uruguay del siglo XXI. Estamos con Gabriel Chirichi hablando un poco de Luis Suárez, y ahora sí empezamos a mezclar fútbol con política, que es el espacio que nos convoca. Ya lo estábamos haciendo. Es cierto, es que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Es que el fútbol es político en nuestro país y se lo será. No partidario, claro, pero es esto que estamos charlando. Gabriel, se viene Paraguay y tiendo a pensar que a Paraguay hay que acercarse desde bastante lejos, por lo menos, en este momento, porque no tenemos quizás tantas referencias como tenemos con nuestros vecinos más cercanos sobre qué son esos países. Y pensaba que todos podemos ubicar por ejemplo, a Argentina y a Brasil en función de Uruguay, de alguna manera, quizás equivocada, pero todos nos hacemos una idea de Brasil, qué significa para Uruguay, qué significa Argentina. Capaz que pensamos cosas que son disparate, pero las pensamos. Para vos, ¿cuál sería la forma de pensar a Paraguay, por lo menos desde el lugar egoísta de nosotros? Es decir, ¿qué lugar cumple Paraguay en la historia de Uruguay? ¿Cuál ha sido el vínculo que tenemos con Paraguay? Bueno, hay varias cosas ahí que me parece interesante. Yo como soy profe de historia, me voy para atrás en el tiempo. Ustedes me cortan, me dice, rima. Pero mira, hace muchos años en un trabajo de historia regional que coordinó José Rila, yo participé haciendo la parte de economía y sociedad de la región del Río de la Plata. Y gracias a otros historiadores, y sobre todo historiadoras muy recientes, yo quiero recordar solo a dos, que una es muy conocida, Ana Frega, que hace historia regional, y la otra es Inés Moraes, que hace historia económica y agraria, que es fascinante leerla. Bueno, ahí descubrí algo que yo lo voy a decir así: nosotros somos, o si le quiere, hijes, nietes del Paraguay. O sea, la fundación de todo lo que es el desarrollo de las sociedades coloniales en el Río de la Plata vienen de Asunción, ¿no? El foco original donde se estableció la llegada de los europeos, en una historia más que lindísima, porque hubo mucho, digamos, de cruce cultural, biológico. Es una sociedad muy mestiza la paraguaya, con, por supuesto, que un predominio del europeo, no hay que idealizar ese mestizaje, pero Paraguay es el único pueblo, creo yo, habría que recorrer más, pero sustancialmente bilingüe de lo hispano y originario, ¿no? Por ejemplo, paraguayos hablan tanto español como guaraní, ¿no? Es una historia de larguísima duración, y desde Paraguay fue que se fundaron. Buenos Aires no se fundó antes que Asunción, eso es un mito porteño. Buenos Aires se fundó en 1580. Juan de Garay, que era el abuelo de Hernán Darias, viene de una cosa llamada Abrir Puertas a la Tierra, desde Asunción, fundan varias ciudades, también van a fundar Santa Fe y fundan Buenos Aires. Y desde Paraguay
esto es una historia lindísima, creo que todos la conocemos un poco, pero hay un ingeniero agrónomo que se llama Esteban Campal, que tiene un libro que se llama Hombres, Tierras y Ganados, que hace referencia a cuando se introdujo la ganadería acá, esta tierra, que, bueno, en los textos coloniales se le llamaba de ningún provecho porque no la consideraban una tierra con riquezas, bueno, de metales preciosos, todo eso. Bueno, la introducción de la ganadería, que el gran motivador fue Hernán Darias. Hernán Darias era gobernador del Paraguay, y Esteban Campal toma el documento, porque Hernán Darias le escribe al rey, estamos hablando de 1611, chiquilines, una cosa que ayer, ¿no? La vio mucho antes, ahora que está esa expresión en moda, ¿no? Hernán Darias viaja de Asunción, viene hasta el Río de la Plata 3 veces, va a Buenos Aires, que hay unos pícaros contrabandeando, y bueno, se va hasta Bariloche, una historia fascinante, y él le escribe una nota al rey diciendo, en esta zona de Montevideo, de los primeros nombramos, Montevideo se llamaba antes la zona que la ciudad. Montevideo es una región, habría que hacer un puerto, habría que soltar ganados, ¿no? Y esa carta, Esteban Campal dice que es el acta de nacimiento económico de nuestra historia ganadera, ¿no? Es re linda la historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nos une un vínculo de profundidad histórico regional muy fuerte, que a veces perdemos de vista, ¿no? Porque estamos muy en lo que vos decías, en la cotidiana, mirando sobre todo a veces intoxicadamente lo porteño, ¿no? Y la región es mucho más linda, el Río Grande, por suerte miramos a Gremio con Luis Suárez, ¿no? Pero también el litoral argentino, tenemos una región mucho más diversa. Pero igual, hasta tenemos un nombre parecido, un nombre originario, Uruguay, ¿no? Y en algunos momentos, trascendiendo esta historia de más larga duración, también Paraguay fue un complemento, por lo menos de equilibrio, para no ser tan, por lo menos sojuzgados o presionados por los poderes de Brasil y Argentina. Y en algún momento, ¿no? Esto lamentablemente después tuvo la guerra del Paraguay, pero previo a la guerra del Paraguay, incluso la alianza que intentó en aquel momento el presidente Bernardo Berro, ¿no? de ligar diplomática y económica y comercialmente el Uruguay con Paraguay, frente sobre todo a la presión del Imperio de Brasil, un imperio esclavista, expansionista, ¿no? Bueno, incluso, porque claro, la guerra del Paraguay después termina siendo algo terrible, pero en la previa a la guerra del Paraguay, la invasión y el bombardeo a Paysandú que protagoniza el Imperio de Brasil, con el apoyo de un sublevado y en ese contexto un criminal como Venancio Flores, quien le declara la guerra a Brasil por atacar a Uruguay, es Solano López, presidente del Paraguay, y viene a defender al Uruguay. Nosotros, como después, claro, ¿qué pasó? Terminó el gobierno de Berro, Flores dio un golpe de Estado, la historia empezó a contarse como que el Paraguay era el país bárbaro, una cosa que es increíble porque Paraguay era mucho más avanzado, en términos tecnológicos me refiero. No hay una cultura más avanzada que otra, pero Paraguay ya tenía hornos de fundición, tenía las primeras redes ferroviarias en el cono sur fueron paraguayas, tenía un sistema de alfabetización en guaraní y español con escuelas públicas mucho antes que nosotros tener la reforma bareliana. Paraguay no era en absoluto un país atrasado como a veces se lo pinta. Claro, y la guerra del Paraguay marca un antes y un después en la historia de la Cuenca del Plata, ¿no? Y ahí se genera otro vínculo nuestro que es más complejo, porque bueno, el Estado uruguayo que va a surgir de ahí va a ser un Estado que va a contar con, digamos, una narrativa más europeizada y de poco vínculo con la región. El Paraguay parece una cosa que nos queda lejos y hay contrabando y un whisky cigarro, esa cosa. Pero Paraguay en realidad estaba muy vinculado a nosotros, ¿no? Y en algunos puntos hemos recuperado ese vínculo. Yo creo que cuando jugamos al fútbol con los paraguayos encontramos puntos de identidad, ¿no? En el estilo de juego, digamos, la capacidad. Creo que somos los dos únicos países chicos que le hacemos partido, aunque no gana más seguido que a Argentina y a Brasil, ¿no? Hay una cuestión ahí de cierto respeto de los paraguayos a nosotros y de nosotros a ellos, que creo que tiene con esa historia más de fondo. Gabriel, los sucesos que repasabas, políticos, ¿no? Hablaste de la guerra de la Triple Alianza, y habías empezado
haciendo el repaso en el 1500 y algo, nos traen casi a las puertas del siglo XX. Y me gusta que en la medida en que vaya avanzando la charla, lleguemos o nos aproximemos al presente. Pero antes de eso yo te propongo ir capaz que 20, 30, 40 años para atrás y tratar de entender esa presencia de Artigas, viviendo 30 años, si no me equivoco, de 1820 a 1850 hasta su muerte en Paraguay. 30 años que empiezan antes de que existiera la República Oriental del Uruguay y que terminan ya cuando Uruguay ya era un estado independiente. ¿Cómo entender desde Paraguay eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, Martín, ahí yo lo que vengo, ya te decía, aprendiendo con otras historiadoras y bueno, también con historiadores de la región. Digo que también esto está bueno para charlar y por lo menos compartir alguna cosa que más allá de lo del partido pues pueda fructificar en aproximaciones a lecturas nuevas. Hay un historiador muy interesante brasileño que se llama Monis Bandeira, Monis con Z, después yo se los paso porque está bueno para compartir con la audiencia, que tiene un libro se llama La creación de los estados en la cuenca del Plata, en la comarca del Plata. El tipo de lo que plantea, te lo simplifico mucho, sí, para ir a lo de Artigas, es que en realidad los estados nacionales surgieron después de la guerra de la Triple Alianza. Esto está muy convalidado por la historiografía, ¿no? O sea, nosotros tenemos la idea, Uruguay surgió en 1830, sí, pero el Estado como tal, la identidad colectiva, la capacidad pública de generar ciudadanía y hasta también imponer ciertos valores comunes, es de fines del siglo XIX. ¿Por qué te menciono esto? Porque en realidad este historiador, como tantos otros, lo que nos obligan es a pensar de otra manera que el pasado, incluso la época de Artigas. Y ahí yo lo engancho con lo anterior, es decir, el pasado pre-estados nacionales modernos era un pasado para el Río de la Plata donde el desarrollo, el foco cultural, económico, los caminos conducían al Paraguay, no a Buenos Aires, no a Montevideo. Nosotros, mirá, cuando escribía aquel texto siempre pensaba en la frase de Torres García, ¿viste? Nuestro norte es el sur. Bueno, en aquella época el norte era el sur. O sea, Asunción, mira, Artigas, ¿dónde puso la capital? Capital, el cuartel general. Lo pone en Paysandú. Y los hermanos Robertson, que recorren digamos, Purificación, dicen, el ejército de este general de la media mitad del sur del mundo americano son todos indios tapes o misioneros. Y Artigas en sus cartas dice, yo me vengo para el centro de todos mis recursos, porque ahí estaba Andresito, la mayoría de la población, la capacidad económica. Las misiones habían tenido 100.000 habitantes y la ciudad amurallada de Montevideo no llegaba a 10.000. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuento esto? Montevideo y Buenos Aires eran el último punto de llegada desde el Paraguay. Entonces Artigas cuando se va, él se va a la zona al barrio más grande de toda aquella comarca. Y es más, él tiene un vínculo complejo, pero interesante, con Gaspar Rodríguez de Francia, que lo acepta, pero bajo la condición de que no se meta en política. Francia entre que lo protege y lo deja un poco preso a Artigas. Hay un estudio muy lindo de Ana Ribeiro sobre se llama El caudillo y el dictador. Paraguay, mira, esto es increíble. ¿Se acuerdan el retrato de Artigas veterano, que es el único retrato que hay que le hicieron en persona? Sí. Que está como sentado de costadito, de perfil, pelado, todo canoso. Ese retrato se lo hace un retratista francés que va a Asunción. Está en el Museo Histórico en la Casa Rivera y retrata por un lado a Francia, a Gaspar Rodríguez de Francia, como ejemplo de la civilización. Gaspar Rodríguez de Francia era el tipo más culto de Sudamérica, el que se decía que tenía la biblioteca más grande. Insisto con que Paraguay, lejos de ser un foco de contrabando, Paraguay era un foco de desarrollo. Y con la visión racializada de la época de todo este francés, pintó a Artigas como ejemplo del salvaje, ¿no? Pobre don Pepe Artigas, pero porque Artigas me decía como era un gaucho montaraz del sur con ideas federales, pero medio vaquero, ¿no? Para Francia, de la ciudad de Asunción, entonces lo tenían ahí controlado. Pero ¿por qué hago este cuento? Porque en realidad había una cercanía entre la cultura agraria de esta zona del sur y la cultura paraguaya. Artigas hablaba guaraní, tenía vínculos con los diferentes pueblos originarios, porque en general todo el mundo de aquella época de las zonas rurales tenía una conexión distinta.
Y eso se mantuvo. Solo lo único que creo que es interesante pensar es que la construcción posterior de los estados con capitales al sur, como Argentina y Uruguay, esta historia la han minimizado porque siempre se tiende a contar como lo agrario, bueno, algunos llaman el desierto no era zona donde vivía más gente, pero como lo menos desarrollado, y lo portuario, lo urbano como lo más desarrollado. Pero en aquella época era al revés. Incluso uno de los grandes puntos, bueno, a mí siempre me genera como cierta tristeza histórica, es que Artigas y Paraguay nunca lograron una alianza contra Buenos Aires. Y este fue todo un tema, porque Artigas empieza a crear el federalismo, en nombre digamos, de la revolución y de la junta, y los paraguayos crean su propia junta, pero no hacen un pacto con Artigas porque desconfían del centralismo porteño, y como Artigas tenía vínculos con las provincias del litoral argentino, no llegan a un acuerdo. Entonces, ahí hay una historia como que Paraguay de alguna manera prefirió, porque estaba desarrollado, es cierto, aislarse en su sociedad y no vincularse a estos nuevos estados. Y lamentablemente, ¿no?, la historia, cuando se juntaron Argentina, Brasil y el enclave montevideano en la guerra de la Triple Alianza, terminaron destrozando esa experiencia paraguaya. Pero bueno, a mí la impresión que me da, por eso te digo, que Artigas no se sentía extranjero en Paraguay. Sí que había sido derrotado políticamente, pero era parte del lugar donde él vivía. Es como si yo te dijera, no sé, Martín, vos te vas a jubilar y pero te querés poner una casita, no sé, en La Valleja, en Mina, en La Sierra, o en Maldonado, o en Rocha. Y es parte de tu zona. Incluso, mira, termino con esto, la hizo larguísima, pero para la gente de aquella época, una de las cosas que yo me he dado cuenta, leyendo censos, padrones de población, la dimensión territorial era mucho más amplia que las fronteras que hoy tenemos de los estados. Viste que hay gente que va y viene para acá y para allá, que está un tiempo viviendo en Florianópolis, después vive en Córdoba. Bueno, la gente se movía mucho, y Artigas se quedó allá porque allá estaba más cómodo de acá. Gabriel, yo te quería consultar un poco, creo que ya lo fuiste tirando como una punta en lo que decías hace un rato, pero ¿cómo se explica esta ruptura de este vínculo, ¿no?, de Uruguay con Paraguay en un momento en el que tenían, como vos decías, muchas más similitudes quizás que con Argentina o Brasil, o más cosas en común, y bueno, y en algún momento de la historia este vínculo como que se quiebra, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un par de factores, ¿no? Por un lado, una cosa es 1820, cuando Artigas se va, ¿no? Otra es 1860, con ya un cambio también de la economía y del rol de estas ciudades que estamos. El sur empezó a hacerse mucho más rico. También está el desarrollo de lo que se llama el capitalismo agrario, en nuestro caso, el desarrollo del lanar, la llegada de otro tipo de producción, también otro tipo de conexiones. Y ahí lo que ocurre, claro, el Paraguay, en el centro de la Cuenca del Plata, en el centro geográfico, ¿no?, tenía un desarrollo agrario propio, con esta, digamos, cosa que yo decía, que hay historiadores económicos que dicen que era el país más desarrollado de Sudamérica en 1860. En términos de calidad de vida, distribución de la tierra, de alfabetización, Paraguay era un experimento muy interesante, pero no tenía acceso directo a los mercados internacionales, y sobre todo Argentina y Brasil, que estaban en proceso de expansión de sus estados, estos que estaban naciendo, los estados-nación, llamémosle agrario-capitalista, empiezan a rivalizar con Paraguay. Y en esa rivalidad, ¿no?, que es un tema, daría para mucho, no quiero aburrir, me encanta el tema, pero en esa rivalidad, el gobierno uruguayo de Bernardo Berro, que fue un gobierno muy interesante, muy interesante, desarrolló el primer sistema de pesas y medidas, la moneda nacional, la revolución del lanar, que estableció los primeros inspectores de trabajo para que no hubiera abusos en las estancias, un gobierno muy avanzado en términos de legislación, pero también un gobierno que integró a colorados y blancos en los ministerios para que no hubiera guerra civil. Ese gobierno de Berro buscó una alianza con Paraguay para fortalecer los vínculos, y eso generó inmediatamente que el gobierno de Mitre es un personaje muy complicado en nuestra historia rioplatense, Mitre en Argentina, apoyara a Venancio Flores, que lo había ayudado en sus guerras internas contra los federales, para invadir el Uruguay y derrocar a Berro, porque no quería ese vínculo entre Uruguay y Paraguay, y a su vez Brasil
apoya la invasión de Flores bombardeando Paysandú. Ese momento, que es 1864-65, es un momento de quiebre, ¿no? Yo vivo en una calle llamada Ramón Cáceres y al lado de la calle llama Bernardo Susbiela. Bernardo Susbiela, nadie lo conoce, pobre. Fue el último ministro de Berro, que lo echaron. Berro terminó su mandato en el 64 y quedaba en la asamblea para elegir al nuevo presidente. Y Bernardo Susbiela, como ministro, juró la alianza para siempre con Paraguay y lo echaron. Pues, ¿qué pasó? También empezaron a amenazar a Uruguay con que si seguía aliado con Paraguay, no iba a haber más comercio por Montevideo. ¿Se entiende? Sí, ahí vino la presión de Brasil, de Inglaterra también. Inglaterra presionó. Entonces, claro, mucha gente en Montevideo dijo, bueno, la alianza con Paraguay, nos van a hacer la guerra como a Paraguay. Y la guerra de la Triple Alianza terminó por ser, fue un crimen, ¿no? Nosotros, también no hay que meter el bajón hoy, 10:30 de la noche, pero mueren casi 2/3 partes de la población paraguaya. Entre los que combaten y después el secuestro de niñas y de niños como esclavos a Brasil. 5 años de guerra ya con armamento de origen industrial. No era la guerra de las lanzas y los caballos, que también es fea la guerra, pero tenía mucho menos mortandad ese tipo de guerra. Gabriel. Esta fue una guerra muy... Sí. Para darle al cierre de la charla un componente, te diría, de siglo XX. Te detuve ahí, no solo por el momento de la noche en el que estamos y por el rato que nos estás ofreciendo y nuestros tiempos, sino también porque de alguna forma estabas hablando de cómo queda Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Destrozo total. Ahí está. Entonces ahí llego al siglo XX y me paro en realidad en el presente y miro hacia capaz que toda la segunda mitad completa del siglo XX. Y encuentro la repetición de triunfos electorales, salvo una vez, de un partido llamado Partido Colorado, que está ligado a un terrible dictador y que aún así en democracia sigue multiplicando sus victorias. Solo una vez en la postdictadura paraguaya no ganó, que fue cuando llegó Lugo al poder, con Lugo, a quien destituyeron sus propios socios, y luego en la elección siguiente volvió a ganar el Partido Colorado. ¿Cómo hay que entender eso? ¿Qué es lo que hay por detrás de esa lógica política de un partido al que a veces se señala como clientelar, autoritario, pero bueno, ahí está con una base popular aparentemente muy grande? Yo creo ahí, Martín, que hay un tema que es que el Partido Colorado es el partido de los que resistieron a la guerra. Esas cosas de larga duración que, bueno, ahora cuando juguemos, ahora jugamos de local, ¿no? Pero después hay que estar atento, porque cuando juguemos de visitante, cada tanto, cuando juegan contra Uruguay, Argentina y Brasil, en la tribuna los paraguayos cantan una cosa en guaraní, que es, yo no me acuerdo exactamente la traducción, pero algo así como pata pelada, que es como le decían a los... todavía lo cantan en la tribuna, como le decían a los soldados de la Triple Alianza que estaban en Paraguay. Entonces, eso no justifica la corrupción, todos los problemas que tiene Paraguay, que son complejos, son muy complejos, ¿no? Pero sí justifica la perdurabilidad de esa identidad política. Quizá, yo insisto, es el único país que en la modernidad de la historia sufrió un genocidio de nuestra América Latina. Es decir, de nuestra América del Sur, porque en América Latina había otro genocidio como lo que pasó en El Salvador, ¿no? Con las comunidades indígenas. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso yo creo que genera otras formas de sociabilidad política que hay que estudiarla, atenderlas con cuidado, además de pesos locales que, bueno, son complejos de analizar desde nuestra realidad, porque hay otra conformación, es una sociedad más campesina, ¿no? Y el campesinado tiene estructuras de ejercicio de lo comunitario y de la justicia, también del poder, que a veces le llamamos clientelares y está bien para lo que tiene que ver con la elección, pero que también son ciertos aseguros de por lo menos de mínimos sociales complejos. Y por otro lado, esto es lo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Paraguay, porque la dictadura de Stroessner es una cosa que hay que estudiarla, ¿no? Más compleja que las dictaduras de seguridad nacional de la Guerra Fría, porque la Stroessner es anterior, ¿viste? Claro. La Stroessner de los 50 es como un régimen de dominación colorado. Después integra el Plan Cóndor de forma terrible, ¿no? Y luego tiene ese proceso como que dentro del propio Partido Colorado del Ejército hay una paulatina democratización, ¿no? Es decir, hay un poder, creo yo, de más larga duración en Paraguay
que es algo también propio de su historia, ¿no? Francia gobernó casi 25 años, Gaspar Rodríguez de Francia, Francisco Solano López lo mismo, es decir, tenían esa historia de largos gobiernos, es como parte de la historia paraguaya. Y lo que sí me llama la atención, pensando en los vínculos, ¿no? Cómo igualmente Paraguay, por ejemplo, es sede de la Conmebol. No, siempre empiezo a decir, hay algo ahí que, bueno, ahí se encuentran, ¿no? Por lo menos es una zona más neutral, aunque yo no quiero, porque si empezamos con las especulaciones de la corrupción, bueno, la Conmebol esa y sus cosas, pero tiene una cosa ahí Paraguay, ¿no? De lugar de como de fiel de la balanza en la región, porque claro, si estuviera en Buenos Aires o en River, ya era descarado, ¿no? Que no lo ha logrado tener Montevideo. No, también yo pienso eso, a veces como hay una cosa que también para pensarnos como país. En Montevideo está la sede del Mercosur, que no es lo mismo. Claro, claro, y por eso sería interesante potenciar eso, pero no en contraposición a Paraguay, sino ver que nosotros como pequeños países, más allá porque la coyuntura siempre es más polémica, qué gobierno está, cuál no, Marito Abdo, yo de los datos que tengo no me parece muy halagüeño, pero como perspectiva de ser parte de una región, creo que nos debemos un mayor acercamiento a Paraguay y sobre todo, bueno, también en términos de comunicación, de cultura, ¿no? Porque yo creo que lo más peligroso es que los vínculos con Paraguay se den solo por los negociados, ¿no? Las inversiones, no tengo nada en contra de la inversión en la tierra, pero sí la cuestión de los grandes movimientos de capital para el agro, está bárbaro. Pero ¿y los pueblos? Si los pueblos no nos revinculamos, me parece que ahí hay una oportunidad que, bueno, para el propio Uruguay sería importante tenerla en cuenta de cara, bueno, vaya a saber si el Mercosur sigue o no, pero tenemos un lugar en la región y los y las paraguayas son nuestros hermanos. Gabriel, muchas gracias por este ratito. Queda clarísimo que hay que acercarse a Paraguay, no el viernes, por supuesto. El viernes habrá que tratarlo como un enemigo. El fútbol no es la patria, exactamente, el fútbol no es la patria, son rivales, y que le deja de hacer un golcito a Luis, que lo despidan bien. Bueno, pero viste que el fútbol tiene esa cosa que nos apasionamos mucho, pero también en estos momentos, yo me acuerdo hace muy poquito se retiró Moreno Martín, estaba en el estadio cuando volvía. El único que no entiende esto, perdón que le decía, es Bielsa, que está más loco que le puede ser loco Bielsa, ¿no? Él está haciendo su planilla, le falta esta otra parte social. Pero la alegría y el cariño de todo el estadio, Moreno Martín, que bastantes veces nos complicó la vida, porque vos terminás reconociendo al deportista que es uno más de nosotros, ¿no? O sea, tenemos patria, pero somos parte de lo internacional, y eso es re lindo del fútbol. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos, y capaz que nos encontramos dentro de una ronda de eliminatorias para seguir la charla. Un abrazo. Un abrazo. Con gusto, un abrazo grande. Nos vamos a la tanda. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.